Bienvenidos a Observatorio 2012, un programa de TV UNAM conducido por Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Pedro Salazar, en el que nos daremos a la tarea de analizar los grandes temas nacionales de cara al importante proceso electoral del próximo año. El día de hoy, en nuestra sección Corte de Caja, hablaremos del tema de la pobreza y los datos recientes sobre la misma. Y en nuestra agenda fondo, del tema delicado e importante de los derechos humanos. Acompáñenos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer el viernes 29 de julio la medición de la pobreza. Los resultados muestran que entre 2008 y 2010 se extendió la pobreza pasando de 48.8 a 52 millones de mexicanos, de tal manera que la pobreza creció en 3.2 millones de personas en solo 2 años. En la actualidad, la pobreza afecta al 46.2% de la población. Las cifras de Coneval también informan que existen avances en la disminución de la población que no accede a servicios de salud, a la seguridad social, a los servicios básicos de la vivienda y en el rezago educativo. Sin embargo, la población con carencia de acceso a la alimentación aumentó de 23.8 a 28 millones de personas. Hoy en día, una cuarta parte de los mexicanos no tiene garantizado su abasto básico de alimentos. En menos de un año, los mexicanos estamos convocados a ejercer nuestro derecho al voto para elegir al próximo presidente de la República, así como al Congreso de la Unión, compuesto por las cámaras de senadores y de diputados. Pero un proceso ampliamente democrático es algo más que el llamado a las urnas. Es también la oportunidad y la necesidad de discutir, de conocer y de reconocer la realidad nacional a través de diagnósticos diversos y de alternativas también diferentes para hacer frente a los múltiples desafíos que encara nuestro país. Observatorio 2012 quiere construir un cauce de reflexión informada, sin estridencias, plural y rigurosa acerca de temas que, sin estar necesariamente en el centro de la atención pública, sin duda van a definir el presente y el futuro de nuestro país. Esperamos que este nuevo proyecto cultural que hoy empieza desde la universidad sea compartido por ustedes que nos reciben. En Observatorio 2012 estamos convencidos del papel central que juegan los medios de comunicación en las democracias. Están llamados a ser la fuente principal de información para los ciudadanos de cara al ejercicio ciudadano del voto y están llamados también a ser el nuevo espacio de discusión pública por excelencia. Sin embargo, si los medios enfatizan la estridencia, la descalificación que es consustancial a las contiendas electorales, acaban volviéndose en megáfonos de las mismas. Sin embargo, si los medios, por el contrario, ponen énfasis en el aspecto programático, en la discusión de las ideas y no solamente en la discusión de la mera coyuntura, pueden convertirse efectivamente en esa nueva plaza pública en la que los ciudadanos y la opinión pública se construyen y se recrean. Estamos convencidos de este proyecto, de este papel, y por eso desde Observatorio 2012 queremos empezar agradeciendo la confianza, el generoso espacio que tanto TV UNAM como la red de televisoras estatales y universitarias que transmiten directamente o de manera diferida este programa han prestado este espacio para este ámbito, para este escenario de discusión. Muchas gracias desde aquí. Pues Lorenzo, Ciro, el tema que hemos elegido hoy
para abrir el programa en nuestro corte de caja. Es un tema de los más delicados, como ya hemos visto en la cápsula que se difundió hace unos minutos y que tiene que ver con los datos de la pobreza en México. Datos a los cuales, hay que decirlo, se agregan también los resultados de la encuesta que publicó el INEGI sobre la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares hace un mes aproximadamente, y que nos indican también que en todos los sectores socioeconómicos ha habido un decrecimiento en el ingreso de los hogares. Yo, más allá de lo ominoso de los datos en sí mismo y de lo que reflejan de la realidad mexicana, lo primero que quisiera destacar es la existencia de los datos mismos. Es decir, es relevante contar con instituciones como el INEGI y como el Coneval, que de manera autónoma y a partir de criterios técnicos producen y procesan información que colocan sobre la mesa del debate público y que nos obligan a ver la realidad mexicana, en este caso, bueno, pues en sus términos más preocupantes, más lacerantes y sin duda, creo, uno de los temas que debería estar colocado en el centro de la agenda política del país. O no sé, Ciro, ¿qué opines? Por supuesto, el hecho de que instituciones con una enorme capacidad técnica nos estén ofreciendo mediciones multidimensionales de la pobreza, como no ocurre prácticamente en ningún otro país del mundo, nos da instrumentos objetivos para acercarnos a la discusión de los dos temas que sin duda están definiendo desde hace años el perfil socioeconómico de México. Uno es la pobreza. Esta pobreza masiva, millonaria, de millones de personas, que existe en buena medida por el otro gran dato que es la desigualdad. México sigue siendo un país de ingreso medio alto, según todas las comparaciones internacionales que se hacen, ya sea por el Banco Mundial, por las Naciones Unidas, y sin embargo tenemos estos datos ominosos de la pobreza. ¿Por qué, si somos un país de ingreso medio alto, tenemos tantos pobres? Sin duda porque somos una sociedad que no ha sabido ser lo suficientemente alérgica a la desigualdad, a la inequidad, y creo que efectivamente este tema, el de la desigualdad y el de la pobreza, cruza todos los demás temas de la agenda que incluso estaremos discutiendo a lo largo de estos programas, hoy mismo el de derechos humanos, y creo que es un tema que, a contracorriente de quienes piensan que es un dato pasajero, es el dato central de nuestro presente. No, y además hay un punto que creo que vale la pena resaltar, es decir, los datos nos arrojan algo que ya se esperaba, es decir, finalmente el tema de la pobreza y la desigualdad es algo que desafortunadamente nos ha venido acompañando, insisto, durante muchos años, y los resultados que hoy estos dos ejercicios demuestran es la constatación de los mismos. Y eso creo que vale la pena, digamos, enfocarlo desde dos perspectivas. Una, digamos, la crítica a esa lógica a la que hacía referencia Ciro de complacencia, digamos, de exaltar el aspecto positivo, quienes dicen que ya no somos un país de clase media, porque bueno, son solo 52 millones y somos 112 millones de habitantes, ¿no? Cuando el verdadero problema es que, con independencia de las cifras, digamos, la existencia de estos índices de pobreza y sobre todo en temas tan delicados como la pobreza alimentaria, 1 de 4 mexicanos vive una situación de pobreza alimentaria, es absolutamente inaceptable. Y el otro gran dato que vale la pena, me parece, el aspecto que vale la pena resaltar, es que el hecho de tener este tipo digamos, de información, de datos, más allá, digamos, de la estridencia de los mismos, creo que es el mejor punto de partida para poder construir políticas públicas que afecten, digamos, que intenten resolver este problema que nos afecta a todos. Y para otra cosa que es fundamental, porque sin duda, tiene razón, sin datos que te permitan hacer un diagnóstico no hay manera de hacer un buen diseño de políticas públicas. Pero hay otro elemento que es el de la identificación de los responsables. Es decir, estos datos te hablan también de que este es un problema en el que existe una corresponsabilidad prácticamente de todos los partidos políticos, de todos los actores políticos relevantes y a todos los niveles. Es decir, sería errado, aunque obviamente tiene una parte importante de la responsabilidad, cargarle, digamos, todo el expediente al gobierno federal. Los datos nos indican que en algunas entidades concretas, incluso algunas políticas muy relevantes, como en el Estado de México, la pobreza ha tenido un crecimiento relevante, y creo que esto también es un dato pues, del que nos tenemos que hacer cargo para la reflexión, para identificar responsables y también para exigir propuestas políticas concretas. En efecto,
Además, creo que los datos son de tal magnitud que lo que nos están revelando es una auténtica fractura del tejido social mexicano. Y eso involucra no solo a los actores y responsables públicos, sino creo que al conjunto de la sociedad y sobre todo a aquellos que están en mejores condiciones económicas y que por lo tanto tienen mayor poder de incidir en las decisiones públicas. El tema de los impuestos, que son el instrumento clásico para la redistribución del ingreso, en nuestro país es, digamos, intocado. Cada que se plantea el tema de subir, por ejemplo, el gravamen a los de mayor ingreso en un país de altísima concentración del ingreso, rápidamente estas iniciativas son avasalladas mediáticamente, de tal manera que tenemos ahí también un problema de cómo podemos procesar los asuntos públicos desde una óptica, digamos, de interés general. Y el otro tema que tiene que ver con las responsabilidades, creo que a la luz de lo que subrayaba Lorenzo, es paradójicamente se están reduciendo las carencias de acceso a educación, a la seguridad social, a salud, incluso a vivienda, a los servicios básicos de la vivienda, como son agua potable, luz, alcantarillado. Bueno, está habiendo mejorías y sin embargo crece la pobreza y crece de manera importante. ¿Por qué? Porque la política social está llegando a ser una especie de remedio a una política económica que está generando la propia pobreza, de tal manera que estamos constatando que sin crecimiento económico y sin involucrar a las familias y a sus miembros al empleo de calidad y bien remunerado, lo que estemos haciendo por el lado de la política social acaba siendo insuficiente. Es que al final del día me da la impresión que precisamente estos buenos logros no acaban siendo otra cosa sino paliativos en estos temas. Digo, hay que decirlo, se ha reducido, digamos, se ha mejorado en términos de salud, se ha mejorado en términos de vivienda, y eso habla de un éxito relativo de ciertos programas sociales. El problema, me parece, es que son eso, paliativos, y no forman parte de una, digámoslo así, de un diseño, de una revisión integral del modelo de desarrollo. Y es que al final del día, digamos, si hacemos un corte de caja de los últimos 20 años, creo que algo que podemos constatar, al menos con los datos que hoy tenemos sobre la mesa, es que ha habido una gradual pauperización de la sociedad mexicana y un incremento en algunos temas que son particularmente sensibles, que son de los que depende la subsistencia cotidiana, que son el ingreso y el acceso a la capacidad, digamos, a la subsistencia alimentaria. Es decir, creo que tener estos datos es el primer punto de partida para poder hacer una revisión, no ya de los datos, de los temas, de los distintos aspectos concretos, sino de un modelo de desarrollo que está demostrando haber, digamos, fracasado en una lógica de generar justicia social. Bueno, pero además hay que sumarle que estos son datos que deben de leerse en un contexto. Es decir, son sin duda los datos que nos reflejan lo más doloroso para la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos, pero también se suma a un entorno en el cual la violencia es un ingrediente importante. Todo este tema, por ejemplo, de la juventud y de la falta de oportunidades y de espacios para insertarse en la sociedad, ya sea a través de la educación o a través del trabajo, lo que aquí mismo en la universidad el rector ha señalado como los famosos ninis, digamos, estos jóvenes que no tienen oportunidades, en realidad son elementos que tienen que ponerse sobre la mesa en el conjunto. No solo es un modelo económico, no solo es un asunto que debe de tener una transversalidad desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también debe ser un problema que debe de verse, insisto, como parte de una agenda más compleja y que debe sin duda verse también probablemente como una de las causas, no sé si directa, no me atrevería a decir eso, pero una de las causas de otros de los problemas que tenemos, en concreto, una parte, digamos, del problema de la violencia y de la inseguridad pasa por esta vertiente social. Precisamente ha definido que esto es el ejército, la pobreza es el ejército delincuencial de reserva. Bueno, lo que tenemos delante de nosotros entonces es este llamado de atención que en su momento hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, preguntándose cuánta pobreza y cuánta desigualdad soporta una democracia germinal, además como la democracia mexicana. Vamos a un proceso electoral complejo, competido, y esta es la base, la desigualdad y la pobreza. No podemos eludirla y los actores políticos tampoco. Vamos ahora a nuestro tema de fondo. Acompáñenos.
Existen muchas confusiones sobre el concepto de los derechos humanos. Todos hemos escuchado hablar de ellos. Nos han dicho que nos pertenecen y que por alguna razón son valiosos y deben protegerse. Pero en la práctica, ¿cuándo ejercemos nuestros derechos? Ahora mismo, por ejemplo, mientras transcurre esta transmisión de Observatorio 2012, todas y todos nosotros estamos haciendo uso, por lo menos, de los siguientes derechos humanos: de la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho de asociación y del derecho a la educación. Se trata de libertades y de derechos sociales que, junto a los derechos políticos, están reconocidos en la Constitución. De hecho, en junio de este año, se aprobó una profunda y ambiciosa reforma constitucional en este tema. Con esa operación legislativa, todos nuestros derechos humanos se colocaron como el punto de partida y al mismo tiempo como el objetivo último de la acción estatal. Sin embargo, lo cierto es que los derechos humanos están permanentemente amenazados por el propio Estado y también por entes privados poderosos, actores legales y legítimos como las grandes empresas o los medios de comunicación, y actores ilegales e ilegítimos como la criminalidad organizada también amenazan a nuestros derechos. Por eso, la agenda de los derechos humanos requiere de un Estado fuerte y democrático, un Estado con instituciones estables y sólidas que actúen dentro de los límites que las leyes les imponen y que al mismo tiempo sea capaz de imponer límites a los poderes privados. Una fórmula difícil de lograr que solo funciona cuando existe una sociedad activa y vigilante que hace de sus derechos una realidad cotidiana. Se trata de un tema central en México de cara al 2012 y hacia el futuro. Para analizarlo, hemos invitado a Catalina Pérez Correa y a Miguel Carbonell, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenidos. El objetivo principal que nos hemos planteado aquí en Observatorio 2012 es el de identificar aquellos temas que nos parecen torales, centrales y que no pueden dejar de tratarse de cara al 2012, es decir, aquellos temas que todos los actores políticos deberían tener una posición clara y nítida sobre ellos. Y hemos considerado que los derechos humanos no solo es uno de esos temas, sino que es el primer tema y por eso así quisimos comenzar la serie. Miguel, me gustaría conocer tu opinión sobre esta elección nuestra y bueno, pues tú eres un experto en la materia, ¿no? Bueno, a mí me parece indispensable. Yo creo que la pregunta más importante que nos tenemos que formular en el país de cara a las elecciones del 2012 y al proyecto de país que queremos hacia el futuro es cómo lograr un país más justo y más desarrollado. Por ejemplo, en el tema de la pobreza que ustedes analizaron en el primer bloque, claramente podemos ver que se puede dar una respuesta desde los derechos humanos. Es decir, cómo paliar esos enormes déficits y esas carencias en términos de acceso a servicios de salud, de acceso a la vivienda, de acceso a la educación y a una educación de calidad y de respeto entre todos nosotros para que tengamos un trato social, digamos, civilizado y civilizatorio. Bueno, pues los derechos humanos nos dan una buena respuesta. De tal suerte que si nosotros queremos efectivamente contestar a la pregunta de cómo tener un país más justo y un país más próspero y desarrollado, naturalmente tenemos que voltear a ver a los derechos humanos. Pero hay una segunda razón para considerar del todo pertinente esta discusión y en su caso la elección del tema, que es que me parece que estamos viviendo una coyuntura extremadamente delicada. Es decir, estamos en un momento en el país en donde se están produciendo violaciones masivas, como hacía décadas que no veíamos, en los derechos humanos. Todos los reportes nacionales e internacionales de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ONU, de OEA, las condenas, llevamos 6 condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos demuestran que estamos ante una situación de verdadera alarma, de verdadera emergencia en el tema de derechos humanos, de tal suerte que efectivamente me parece que no podemos soslayar esta visión que ustedes están propiciando el día de hoy. Déjame partir de esta reflexión, Miguel, porque en efecto tenemos esta situación, digamos, concreta que es verdaderamente alarmante y sin embargo, en este contexto preocupante por donde se le quiera ver, tenemos ciertas luces, ciertos destellos, digamos que en muchos sentidos constituyen bocanadas de aire fresco. Acabamos de tener en este contexto una impensable reforma en materia constitucional en materia de derechos humanos
que bueno, pues nos modernizó dramáticamente en el tema. Acabamos de tener un pronunciamiento hace apenas solo algunas semanas, el mes pasado, de la Suprema Corte de Justicia, que es la primera interpretación en este sentido de esa reforma, que crea un contexto para los actores de garantía, para los jueces, diametralmente, radicalmente opuesto al que teníamos hace apenas el año pasado, hace apenas unos meses. ¿Y cómo explicar esta paradoja? Y en ese sentido quiero preguntarte, Catalina, estamos en una, por un lado, una situación dramática, pero por otro lado, con estas luces que parecen generar una perspectiva, digamos, por lo menos alentadora. ¿Cómo explicar esta paradoja? Claro, bueno, a mí me parece que en efecto es paradójica la situación en la que estamos. Estamos en un estado en el que el derecho tiene un significado simbólico y en más de un sentido. Por una parte tenemos estas normas, estos derechos que nos dan garantías, que nos dan facultades, que nos dan protecciones frente a la actuación del Estado y de otros actores, pero al mismo tiempo vemos que no se aplica, ¿no? Entonces yo lo que veo es un poco esta condición en la que los derechos tienen un simbolismo, pero al mismo tiempo parece que estamos en una condición de que simplemente son una aspiración hacia dónde ir, pero no vemos realmente que se estén convirtiendo en una realidad. Miguel, ponía sobre la mesa el tema de la pobreza y la desigualdad, y me parece que siguiendo lo que nos comparten, hay una suerte de trampa de reproducción de violación a los derechos humanos con vulnerabilidad, por tanto con pobreza y con desigualdad. ¿Qué es en este contexto lo que ha activado este diagnóstico que tú nos haces, que estamos en una situación peculiarmente crítica en materia de violación a los derechos humanos? Hay, digamos, un nutriente, por llamarlo así, que tiene que ver con la erosión de las condiciones de vida de la población, o se refiere o tiene que ver con un ámbito más de decisiones políticas desde distintos actores responsables. ¿Cómo te explicas, digamos, esta situación, esta encrucijada en materia de derechos humanos? No, yo creo que en alguna medida, por supuesto, la situación de emergencia que estamos viviendo, sobre todo en ciertos derechos humanos, sí tiene que ver con las condiciones pues absolutamente de degradación que ustedes citaron al inicio en términos de acceso a la educación, de combate a la pobreza, etcétera. Yo señalaría, para no hablar en general de situaciones de emergencia, de eso, tres núcleos duros en donde hoy estamos luchando muy fuerte por imponer los derechos humanos. Uno, el tema de cómo se combate la inseguridad. Y la presencia del ejército en las calles, el tema de las violaciones, el regreso de la tortura, que se había venido erradicando a partir de 1990 cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora ha rebrotado con una virulencia verdaderamente inusitada, lo cual ha llevado, por ejemplo, al dato gravísimo de que la CNDH en el año 2009 emitió 30 recomendaciones, que es un récord histórico para una sola dependencia, en contra de Sedena. Y la mayor parte de ellas precisamente por desaparición forzada, entrada en domicilio sin orden judicial y tortura. Esto es gravísimo. Ahí hay un primer sector. Segundo, un tema que nos va a explotar en la cara muy pronto y que hay que ponerle la mayor atención, que es el de las cárceles. El de las cárceles en donde verdaderamente vivimos en un estado selvático, un estado de naturaleza, dirían los politólogos, ¿no? Aquí lo vimos en Ciudad Juárez la semana pasada. Bueno, déjame te cito este dato que por supuesto conoce Ciro, que ustedes han visto. En Tamaulipas, en lo que va de año, se han fugado 400 reos. 400 reos fugados de un espacio muy acotado, muy limitado, bajo control, entre comillas, del Estado. Tercer punto de lucha, digamos, tercer gran foco de preocupación, migrantes. Hay reportes de la CNDH que nos dicen que cada año secuestran en México a más de 10,000 personas migrantes que solamente quieren atravesar el territorio de nuestro país para obtener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias en Estados Unidos, y no estamos siendo capaces de darles el más mínimo trato de dignidad que se merecen y que les garantizan los tratados internacionales y la Constitución mexicana. De tal suerte que si tú ves cómo combatimos a la inseguridad, el tema de las cárceles y el tema de los migrantes, vemos cómo estas condiciones de falta de acceso a la salud, de educación, etcétera, están nutriendo un ejército de personas que por una parte se dedican a delinquir, a cometer actividades ilícitas, y por otra parte no ven respetados sus derechos, sino claramente conculcados. Pues ambos nos han puesto sobre la mesa, creo que elementos pues muy serios del diagnóstico de la realidad del país en este tema.
Lo que señalaba Catalina de la retórica de los derechos es sumamente preocupante. Es decir, que tengas transformaciones institucionales que no impactan en la realidad es un dato al que hay que darle seguimiento. Y Miguel, entre los rubros que tú adviertes, que tú señalas, está el regreso de lo que creíamos superado en el país, que es el abuso de la fuerza pública en las tareas de seguridad, los excesos, la tortura. Hemos elegido para este programa, para este momento, una referencia a una película que fue multipremiada en el mundo y en México, obtuvo más de 55 premios internacionales y nacionales. El Violín, que fue la ópera prima, como ustedes saben, de Francisco Vargas Quevedo. Acompáñenos a ver este corte de la película El Violín. ¿No que andabas por el otro lado, puto? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Le cuando le llamen, cabrón. ¿Dónde están los demás? No, no sabemos. No, no saben, no saben. ¿Y tu primo? No lo he visto. ¿No lo has visto? No. Corrieron todos para el cerro como niñas, como pinches viejas. ¡Te hablo! ¡Arriba! ¡A mis hijos! ¡Llévensela! ¡Madre, suéltenme! Si no me dice dónde está su jefe, se los va a cargar la chingada. Las escenas que acabamos de ver de la película El Violín revelan cómo el ejército, en la necesidad de obtener información, puede ser que para llevar a cabo detenciones necesarias, eso lo dejamos de lado, incurre en violaciones a los derechos humanos. Y son escenas que nos sirven para continuar con nuestra discusión, Catalina, acerca de qué manera los derechos y la seguridad se entrelazan o, por el contrario, como parece apreciarse en ciertas lógicas, se contraponen. Es decir, de qué manera las estrategias que ponen énfasis en dar la seguridad acaban vulnerando derechos, lo vimos en Estados Unidos durante la presidencia de Bush, y es esa, digamos, una fatalidad, o es posible encontrar una combinación distinta donde seguridad y derechos conjuguen de manera positiva. Bueno, ahí yo quisiera primero simplemente abordar este tema de seguridad y decir cómo seguridad no se limita a militares, no se limita a policías. Cuando decimos seguridad normalmente pensamos en cárceles, en policías, en militares, y cómo la idea de seguridad va mucho más allá, pasa por este tema que estaban ustedes hablando al principio acerca de la igualdad, la equidad, la educación, la salud, otro tipo de elementos que involucran la seguridad. Y sí, en efecto, creo que es una cosa que pasa frecuentemente, que vinculamos seguridad con que no haya derechos para las personas que cometen delitos, ¿no? Y entonces ahí a mí me parece que es una cuestión bien delicada, porque claro, estamos en una situación bien desesperada en la que la gente está
muy harta de no poder salir a la calle, de no poder hacer las actividades que desean hacer, y lo único que quieren es basta y que castiguen a los delincuentes. Pero yo creo que aquí el error que se comete es no darnos cuenta que los derechos son para todos, y cuando estamos hablando de los derechos, son los derechos que se nos otorgan a nosotros mismos y no a un delincuente anónimo que no sabemos bien quién es. Entonces, ahí me parece que es una trampa muy fácil en la que podemos caer y muy peligrosa, el pensar que la seguridad pública implica restringir derechos fundamentales. De la respuesta de Catalina, Miguel, creo que podemos inferir que el tema de los derechos involucra a numerosos actores, entre ellos la misma sociedad y la reacción que pueden tener en un contexto de inseguridad frente al tema mismo de los derechos y ser un caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Pero quisiera vincular este punto con algo que tú mencionabas en tu primera intervención en Agenda Fondo. Es decir, los derechos como un mecanismo, los derechos humanos como un mecanismo para paliar temas como por ejemplo la desigualdad, la pobreza, etcétera. Cierto, pero eso te implica también ciertos, no nada más la existencia de derechos, sino la existencia de ciertos mecanismos de garantía y consecuentemente la presencia de distintos actores como la sociedad por un lado, pero sobre todo actores de garantía, jueces, legisladores y demás. ¿Cómo estamos respecto de estos otros actores que juegan este papel de garantía de los derechos y sin los cuales los derechos podrán estar en el papel, pero terminarán siendo papel mojado? Bueno, ahí tenemos un déficit, creo yo, muy importante, porque en efecto, si uno lee nuestra Constitución y si uno lee los tratados internacionales que México ha suscrito casi todos, hay que decir que México es entusiasta en suscribir tratados internacionales, mandar embajadores plenipotenciados a Nueva York, a la sede de la ONU o a Washington, a la sede de la OEA para firmarlos. Siempre estamos puestos, siempre empujamos los tratados, muy bien. Pero a la hora de cumplirlos tenemos un grave déficit. Y en parte tiene que ver con lo que señalas, en parte tiene que ver con los mecanismos de garantía. ¿Cómo hacemos que los derechos aterricen en la realidad? Y en ese sentido, hemos ido creando instituciones que en algunos casos nos han dado muy buen resultado. Digo, ustedes conocen muy bien el caso del IFE, que en parte es el mecanismo de garantía de los derechos de participación política. Hay casos de instituciones que creo que gozan de un enorme prestigio, pero que tienen todavía que remontar una situación de enormes desafíos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hay órganos que no terminan de levantar, como el CONAPRED, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ha sido, digamos, reducido en su presupuesto, que no ha sido apoyado por los gobiernos, los últimos 2 gobiernos federales. En fin, creo, y luego los jueces. Cómo los jueces comprenden, interpretan, aplican los derechos humanos, cómo dictan sentencias, y nos encontramos con un modelo de garantía, sobre todo de garantía judicial, fuertemente autoritario. Los jueces son proclives, por ejemplo, en materia penal, a condenar con base en testimonios, por ejemplo, con base en una laxitud probatoria impresionante. Le dan un crédito enorme a la palabra del Ministerio Público, de tal suerte que nuestra presunción de inocencia pues se ve muy reducida, ¿no? Esto que estás diciendo, Miguel, inevitablemente nos abre la agenda del futuro y uno de los puntos sobre los que hay que incidir. A eso vamos a dedicar precisamente el último bloque, nuestro mapa de navegación, pero ahora tenemos que hacer un corte y volvemos precisamente a reconstruir esta agenda que ustedes han descrito, pero hacia el futuro. Esto es Observatorio 2012, quédese con nosotros que ya regresamos. Pues ya estamos de vuelta en nuestra carta de navegación, es decir, la sección del programa en el que nos gustaría trazar la ruta de lo que se debería estar discutiendo y de lo que ojalá se empezara a hacer pronto para atender, en este caso, el tema de los derechos humanos. Y aquí, Catalina, creo que es importante diferenciar actores. Es decir, normalmente uno piensa en los poderes ejecutivos, que son los que tienen a su cargo el ejercicio de la fuerza pública, como los principales poderes del Estado responsables en la materia, pero en realidad no necesariamente es así. Es decir, los otros poderes del Estado y otros actores institucionales tienen una corresponsabilidad ineludible en ofrecer garantías a los derechos. Y uno de estos actores, que se ve poco en el tema, pero yo creo que tienen una responsabilidad fundamental, y te preguntaría si estás de acuerdo, son los legisladores. No, sin duda, creo que es los legisladores, la tarea de los legisladores no solamente pasa por el tema de promover o promulgar derechos en nuestra Constitución, sino además por garantizar los recursos que los hagan válidos. Y en ese sentido,
es importante resaltar que los derechos de una comunidad no solo se evalúan por los derechos que están establecidos en una constitución, sino por los recursos que son asignados para la protección y actualización de los mismos. Y creo que esta es una parte en la que nuestros legisladores son responsables. El presupuesto de egresos, si nosotros vemos cómo se ha ido moviendo en los últimos años, destinando cada vez más recursos a seguridad pública, esos recursos los estamos sacando de derechos a la salud, derecho a la educación, todo tipo de derechos. Entonces, me parece que la tarea del legislativo es realmente tomar cuenta que el garantizar los derechos de los ciudadanos no solo pasa por el tema de establecerlos en la Constitución. Miguel, hay distintos actores de la sociedad. Yo me quiero referir a uno que juega un papel clave en el estado de ánimo o en el sentido común de la época, que son los medios de comunicación y cómo se están aproximando al tema de los derechos humanos. Permanentemente hay una cobertura de la violencia que no sé si es la más adecuada para ir asentando una cultura de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, la presunción de inocencia no existe, y no existe incluso desde los propios anuncios del Ejecutivo Federal, que dice, hemos agarrado a fulano, sultano, sin que haya sido sometido a juicio, vulnerando su presunción de inocencia. ¿Cuál es el papel de los medios, de estos actores que a veces parece que no son responsables de nada, pero que sin duda están construyendo este sentido común de Bueno, yo creo que sin duda son actores fundamentales y que tienen un papel importante que jugar en la comprensión y en la discusión alrededor de los derechos. Te pongo un caso, citando precisamente lo que tú mencionabas, que hemos discutido en el seno del Consejo Consultivo de la CNDH, en donde algunos de los consejeros hemos solicitado una recomendación de la CNDH para que no se presenten a detenidos ante los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Detienen a una persona hoy en la mañana porque el policía de la esquina lo vio en actitud sospechosa, eso dice el reporte, o porque iba caminando de forma irregular, quién sabe qué significa eso. Lo detienen, lo llevan ante el Ministerio Público y hoy en la noche salen en un noticiero de televisión que ven 15 millones de personas. Eso, por supuesto, vulnera la presunción de inocencia, porque nosotros tenemos derecho a ser presumidos inocentes, no solamente dentro de un proceso judicial, que se nos demuestre con pruebas legales que cometimos un delito en su caso, sino también tenemos derecho a ser presumidos inocentes mediáticamente, frente a los demás, frente a los compañeros de trabajo, frente a nuestra familia, y eso los medios de comunicación no lo están respetando. Y en esta misma lógica de diferenciar actores, si me permite, Ciro, añadiría un dato bien interesante. De pronto nosotros, cuando sucede temas de seguridad, es que el presidente Calderón no hace bien su trabajo, es que el gobierno federal, es que el secretario de Seguridad, etcétera. Y hay un dato que les quiero compartir muy interesante. El 89% de todos los delitos que se cometen en México son competencia del fuero común. Es decir, están bajo la responsabilidad de investigarlos y en su caso de acusar a los presuntos responsables de los gobernadores. Y el 87% de todos los policías que tenemos en México dependen de los poderes estatales o municipales. De tal suerte que sí es muy importante este debate al que ustedes están ahorita convocando, esta reflexión sobre los actores, porque de pronto decimos, bueno, pues es que todo es responsable del presidente. No, mire, ese es el chip presidencialista que tenemos y que tenemos ahora sí por la reforma de junio y por la lógica misma de los derechos como derechos universales que cambiar para poder asignar responsabilidades concretas a actores diferenciados. Miguel hablaba de cambiar el chip y déjame utilizar la metáfora para referirme a otro actor o a otro conjunto de actores que es precisamente el que tiene que ver con la sociedad. La reforma reciente en materia de derechos humanos, lo que estableció, los contextos de exigencia que estableció la Corte para los jueces, para todos los jueces, seguramente tendremos que hablar del punto, pero implica desde mi punto de vista, pero quiero escuchar qué es lo que nos tienes que decir al respecto, Catalina, un cambio de chip también cultural, es decir, y estamos aquí hablando también de los distintos actores sociales, desde el ciudadano de a pie, cómo se confronta y se asume frente a los derechos humanos, pasando por los medios de comunicación, pasando por las propias ONGs que han jugado, por cierto, hay que decirlo, un papel bien importante tanto en el diagnóstico como en la presión para que esta reforma llegara a buen puerto. Habrá que ver si, como bien decías, si lo que viene también camina en ese sentido. ¿Cómo lograr este cambio de chip en términos, digamos, de cultura jurídica, social, respecto de los derechos humanos, Catalina? Bueno, a mí se me ocurre en ese sentido que, y vuelvo a algo que decía al principio, que esta cuestión de los derechos tenemos que reconocer
que son propios de cada uno y que tenemos que reconocérselos a todas las demás personas, independientemente de si son sospechosos, si han hecho o no han hecho. Todos tenemos derechos y que están reconocidos en la Constitución. Y bueno, me parece que también pasa por el tema del Poder Judicial. Creo que aquí el Poder Judicial tiene que tomar un papel más activo. Tú hace rato mencionabas este caso de la Suprema Corte que resolvió hace unos días. Me parece que es fundamental. Y vamos, para que pasen los derechos de ser simplemente una aspiración a algo concreto, creo que tenemos que empezar a tirar lazos a otros actores que están en el poder. Pero ese es un dato muy interesante porque, a ver, hemos hablado de la existencia de normas, una reforma constitucional muy importante en el tema, faltan las leyes, falta quizá presupuesto para llevar a cabo políticas públicas en la materia. Hemos hablado también de la corresponsabilidad de los poderes ejecutivos federal y locales, y ahora Catalina dice, bueno, y están también los jueces, que son las instancias de garantía judiciales, porque la CNDH y las comisiones estatales también son instancias de garantía no jurisdiccionales, como se les llama, de los propios derechos. Pero todas estas instituciones solo van a operar, Miguel, o solo operan en la medida en la que la sociedad las activa. Y yo creo que aquí hay una transformación importante, hablaba Lorenzo de la cultura, pero también por lo que hace a la participación y a la organización ciudadana. La agenda de los derechos se ha construido en gran medida, creo que lo puedo decir así, desde abajo, desde la sociedad, desde las organizaciones civiles, que además apelaron mucho al derecho internacional para construir reclamos en el país en distintas etapas, y ahora ven coronada, me parece, con esta reforma parte de su causa. Pero en estos días en concreto, sobre el tema de seguridad, hemos visto una movilización ciudadana muy sentida, muy importante, alrededor del movimiento, pues yo diría de Javier Sicilia, pero no solo de él, sino de muchas personas más que se encuentran en su misma situación. ¿Cuál es tu opinión, Miguel, de esta movilización y sobre todo cuál es tu diagnóstico de sus posibles resultados, ¿no? Yo creo que en la historia del Estado constitucional, quienes más o menos nos dedicamos a estudiar esto, nos damos cuenta que no hay poderes buenos. ¿Qué significa esto? Que un poder no va a llegar y dadivosamente les va a decir a sus ciudadanos, miren, ustedes tienen todos estos derechos. Por los derechos, como le decía Norberto Bobbio, y bueno, ustedes son grandes estudiosos de Bobbio y lo saben, por los derechos hay que luchar cada día. ¿Y quién tiene que emprender esa lucha? Pues tú lo decías, desde abajo. Tiene que ser la sociedad la que se apropie del discurso de los derechos y la que pueda empujar una agenda en donde le pongamos límites al poder, en donde racionalicemos el poder y en donde hagamos de nuestra convivencia una convivencia civil pacífica y civilizatoria. Ahora, en este sentido, por supuesto, los movimientos vinculados a temas de seguridad pública, sobre todo, pues yo creo que han sido, digamos, parcialmente exitosos al empujar reformas. La Ley General contra el Secuestro, por ejemplo, que se promulgó hace unos meses, fue resultado del empuje y de la capacidad convocatoria de Alejandro Martí, por un lado, de Nelson Vargas y de Isabel Miranda, por otro, con sus respectivas ONGs y con un acompañamiento de académicos, etcétera. Pero ahí tienes un ejemplo. La ley que se está intentando empujar de protección integral a las víctimas es otro caso en donde la sociedad civil está empujando. Y yo te diría que en el tema de otros derechos hay también actores sociales bien relevantes. Por ejemplo, en la lucha por el medio ambiente. La lucha por la preservación de manglares en Quintana Roo, por ejemplo, o la lucha por la preservación de la fauna marina en Baja California, o la lucha contra la tala en Michoacán, que han sido apoyados también por ONGs de base, la protección de derechos indígenas, donde también hay ONGs participando. Creo que es indispensable, porque insisto, repito, poderes buenos no hay. Si pensamos que de repente va a llegar un poder, a ver muchachos, ¿cuántos derechos más quieren? ¿Cuántos tienen? ¿15? Aquí les traemos otros 15. Bueno, eso en la historia no ha sucedido. ¿Queremos esos derechos? ¿Queremos vivir en una sociedad más justa, más próspera, más civilizada? Luchemos por ellos y hay que ganárselos los derechos. Catalina, a mí me gustaría que nos ayudaras pensando en la ruta electoral que viene a hacer, digamos, una suerte de manual de análisis de lo que realmente están proponiendo las distintas fuerzas políticas en materia de derechos humanos, porque todos ustedes han subrayado la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la decisión de la Corte, que entre otras cosas restringe el fuero militar cuando se dañan derechos de civiles, o por ejemplo
les mandata a los jueces que no apliquen leyes locales que pueden ir en contra de la Constitución en materia de derechos humanos o de los tratados internacionales que ha firmado México. Pero al mismo tiempo está sobre la mesa, se está procesando estos días en la Cámara de Diputados una iniciativa que salió del Senado en materia de seguridad nacional que está queriendo ser alterada, llamemos así, modificada en algunos capítulos, y es lo que te pido que nos ayudes a entender, que sería muy grave en términos de derechos humanos. Entonces, quizá todas las fuerzas políticas van a decir, nosotros estamos por la defensa de los derechos humanos, pero las fuerzas políticas que tomen ciertas decisiones de aquí a antes de las elecciones quizá nos estarían reflejando bien a bien por dónde van. ¿A qué habría que estar muy atentos en la discusión de seguridad nacional, de la Ley de Seguridad Nacional en términos de los derechos humanos? No, me parece que ese tema es fundamental, es importantísimo, gravísimo, como lo estás mencionando. Parte de lo que se propone dentro de la ley es que los militares asuman las facultades que ahora están atribuidas al Ministerio Público y a las policías. Interrogar, investigar, intervenir comunicaciones. Por otra parte, se les faculta a actuar en ámbitos sin dar cuentas. Por ejemplo, normalmente cuando una persona va a ser investigada tiene que haber un poder que está controlando, un juez de control que está viendo que realmente hay una razón fundamentada para estar interviniendo las comunicaciones de una persona. La Ley de Seguridad Nacional que se está proponiendo desaparece ese tipo de garantías. Y yo, perdón que insista, pero vuelvo a lo mismo. Creo que parte de la cultura de los derechos fundamentales, parte de la necesidad que tenemos de reconocer los derechos de quien está enfrente. O sea, los derechos no solamente son propios, son de quien está enfrente de nosotros, y creo que hay una cuestión de reciprocidad que nos falta y que muy gravemente en México, que es esto sí para mí, pero cuando se trata del otro, que desaparezca, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta cuestión, este cambio cultural del que estaba hablando Lorenzo, pasa por el tema de primero defender los derechos, sí, los nuestros, pero también los derechos de los otros, y que no podemos confundir el tema de seguridad pública, seguridad nacional, violación o restricción de las garantías individuales. A mí eso me parece gravísimo y es básicamente lo que se propone en este proyecto de la Ley de Seguridad Nacional que está en el Senado. Déjame seguir en esta dinámica o en esta lógica, digamos, de lo que culturalmente tenemos que cambiar, no solamente para reconocer los derechos nuestros, sino también de los del diferente, y centrarme en ese tema que ha estado recurrentemente en este bloque y que con el que estabas, precisamente, que estabas desarrollando, Miguel, al término del anterior, y que es el de los jueces. Creo que también aquí los propios jueces van a tener, con los contextos de exigencia que se les crea por la reforma constitucional y por los parámetros de interpretación a los que aludía Ciro de la Suprema Corte de Justicia, un cambio de paradigmas en su actuar cotidiano radical. Me da la impresión que hoy tenemos jueces más formados o más preocupados en cómo cerrar un expediente, en cómo desechar, en cómo sobreseer un asunto, que en asumirse en ese rol básico al que ahora me parece están llamados a participar, que es el de ser las instancias de garantía fundamentales de los propios derechos. ¿Cómo lograr ese cambio de cultura en la lógica con la que los jueces tocan esos temas cotidianos de protección de los derechos? Yo te diría, Lorenzo, que hay dos campos, de nuevo, para usar este símil, dos campos de batalla muy fuertes en el tema judicial respecto a derechos humanos. Los jueces en materia penal y los jueces de amparo. Y en ese sentido, creo que cabe hacer esta diferenciación. En materia penal, creo que hay una generación de jueces que de repente están asumiendo posturas más garantistas, viniendo de una tradición autoritaria de décadas, vaya, en donde se libraban órdenes de aprehensión con el mínimo fundamento, en donde se condenaba con base en testimonios, en pruebas muchas veces construidas, haciendo a un lado evidencias claras de tortura, por ejemplo, o permitiendo interrogatorios ante la policía sin presencia de abogado, en fin. Viniendo de una tradición sumamente autoritaria en materia penal, de repente vemos algún destello. Les pongo un caso concreto, el caso Han Ron, en donde el ejército se mete sin orden judicial en un domicilio de un personaje con una fama pública, pues ciertamente, en fin, ¿no? Bueno, pero una juez de distrito con sede en Tijuana dice, esta actuación fue ilegal y por tanto anulo todo lo actuado porque se dio con es decir, tenía que haber una autoridad civil
al mando del operativo y tenían que haber pedido permiso para entrar. Bueno, esa juez, pues yo creo que merece todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto, independientemente de la valoración que podamos hacer del personaje en cuestión. Claro. Porque lo cierto es que no podemos permitir que en ningún país que quiere ser un país de un estado de derecho, se mete el ejército a las 4 de la mañana en un domicilio sin orden judicial porque 2 personas le dijeron que vieron a otros en fin, oye. Entonces yo creo que en ese sentido vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con los jueces de amparo? Ahí venimos de una tradición en donde tú lo señalabas. Los jueces de amparo se han fijado a sí mismos como tarea más importante de su quehacer cotidiano, batear asuntos a través de una figura técnica que se llama sobreseimiento. ¿Qué significa el sobreseimiento para quienes nos están viendo? Que el juez no se pronuncia sobre el acto si es inconstitucional o constitucional, sino que simplemente dice, hijo, te faltó un requisito. Y no trajiste la copia, no acreditaste el interés jurídico, a ver, demuéstrame que te... O sea, puras banalidades, puros tecnicismos, puros obstáculos, pura cosa de leguleyos, porque es la palabra, para no entrarle al fondo. Y esa parte los jueces sí tienen que cambiar, por ejemplo, para admitir que en términos de tratados internacionales debe privilegiarse el acceso a la justicia. ¿Qué significa? Salvar todos los obstáculos de carácter procesal y entrarle al fondo. Este señor se le violó el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso. Este señor fue discriminado, no fue discriminado. Esos son los temas que verdaderamente tienen que resolver los jueces. No andar viendo ahí puntillosamente, no añadió la copia de traslado. Oiga, a ver, vámonos al fondo. Se están violando clamorosa, masiva, expansivamente derechos humanos de este país y los jueces tienen que entrar para frenar esto de tajo y el juicio de amparo, pues en esa sede que tú preguntas, Lorenzo, es el instrumento privilegiado. Pues en Observatorio 2012 tenemos derechos sin duda, pero también tenemos límites y el principal, el más cruel, el categórico es el tiempo y en esta ocasión, en esta primera edición del programa se nos ha acabado. Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros. En realidad fue un lujo contar contigo en esta primera edición y también contigo, Miguel, estar con ustedes en este primer programa y hablando de este tema. En verdad ha sido una gran oportunidad. Suponemos y esperamos que usted piense lo mismo que nosotros. Gracias sobre todo a ustedes por haber estado el día de hoy en esta edición de Observatorio 2012. El tema de los derechos humanos, como hemos podido ver, es un tema que abarca una agenda sumamente compleja, pero que también llama a cuentas y a toma de decisiones y acciones, no solamente a quien será la próxima o el próximo presidente de la República, sino también a los futuros gobernadores, y no hay que perderlo de vista. 2012 también es una elección legislativa y las señoras y señores legisladores, tienen mucho que decir sobre este tema. Esto fue Observatorio 2012. Hasta la próxima semana.